Un saludo fraternal a todos mis amigos y amigas que día domingo siempre están viendo este bonito programa acerca de las predicaciones del reino. Este día el tema que voy a predicar se llama Acepta herencia. Hay algo que nosotros los humanos desconocemos muchas veces, cómo se acepta una herencia. Vea que lo primero que debe saber de cómo se acepta una herencia es que hay que hacer lo que se le llama diligencias de aceptación de herencia. Es decir, los abogados son los que manejan ese tipo de léxico, pero nosotros debemos de leer un poco cómo es que se puede hacer una aceptación de herencia. En el reino de Dios también se acepta herencia, porque como es un reino, estamos hablando verdaderamente de una forma de vivir no religiosa, sino civil, porque los reinos son asuntos civiles, y el reino de los cielos también es un asunto civil. Y pues estamos viendo que es importante hablar de ese tema. Un saludo a nuestro hermano Víctor Enríquez, que está ahorita sintonizando. Quiero explicar bien cabal lo que dice la palabra acerca de aceptar herencia. Vamos a llevar un poquito de proceso, porque aceptar herencia, en mi caso, mi papá murió en el año 1985 y no habíamos aceptado herencia. Hasta estamos al 2021 y hasta este año es que hemos aceptado herencia. ¿Por qué? Por desconocimiento. En el reino de Dios es igual. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque desconocemos que el reino de Dios es algo civil. Por eso quiero leer lo que dice la Escritura en el libro de Números 14, porque acá Dios nos explica cómo funciona la herencia también en el reino de Dios. Dice el libro de la palabra de Dios en el libro de Números, dice de la siguiente manera: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo le haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí vemos una herencia. Dios está hablando de que muchos que no creyeron en Él perdieron la herencia. Y el único que pudo tener la herencia fue Caleb. ¿Por qué? Dice Jehová, porque él tenía otro espíritu. Hay personas que su espíritu es de incredulidad. No, por eso nunca llegan a tener nada. Dios no le va a dar tierras, no le va a dar herencias a personas que ni siquiera lo siguen, a personas que ni siquiera oyen hablar de Él. Es decir, hay que entender bien claramente, estimados, que el reino de los cielos, el dueño de toda la tierra es Jehová Dios, pero Él usa a los hombres para que recibamos nuestras herencias. Por eso mi papá me dejó una herencia a mis hermanos, que son 11 hermanos más. Nos ha tocado una propiedad allá en San Miguel. Entonces, gracias al Señor que por fin podemos tener herencia. Pero la palabra de Dios dice que en el libro de Gálatas 3:29, que hay requisitos para tener herencia. Porque el libro de Gálatas 3:29 habla de que hay que tener y mostrar una identidad. Por eso dice, si sois de Cristo, sois linaje de Abraham. Y por tener el linaje de Abraham, también tenés derecho a recibir herencia, a aceptar herencia. Y también lo dice el libro de Romanos 8:17. Y si sois hijos, entonces también sois herederos con Cristo.
Entonces ven que debe haber una vinculancia entre el Hijo de Dios, que es nuestro hermano a la vez, y con el Padre Celestial. Entonces esa vinculancia es la que Dios quiere que tengamos para tener derecho a recibir la herencia. ¿Y cuál es la herencia en el reino de Dios? Es esa misma, recibir la heredad que es el reino de Dios. Por eso es que Jesús insistía, miren, decían, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia en Mateo 6:33, y todas las cosas les serán añadidas. Entonces, tener la heredad del reino es tener dinero, es tener riquezas, es tener la amistad con Dios, es tener la bendición de Dios. Eso es lo que deberíamos de buscar. No buscar las riquezas, no buscar al amigo, no buscar al banco, sino buscar el reino de Dios para que Dios te bendiga y Dios te prospere. Los requisitos, si algunos todavía no tienen esa vinculancia, entonces Dios te habla en el libro de San Juan 1:12 y te dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, entonces ahí puedes decir que estás apto para recibir la herencia. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar herencia a una persona que ni siquiera sabe de él. Entonces, te confirmo, estimado, tienes derecho a la herencia, reclámala. Reclámala, tú tienes una heredad, pero la heredad tú no la puedes ver con los ojos carnales, la puedes ver con el Espíritu. Por eso en el libro de Mateo 25:34 también el Señor habla de la heredad. Y la gente espera el cielo, pero Dios nunca prometió el cielo. Dios lo que prometió fue la heredad del reino. Por eso dice que en aquel tiempo vendrá de los cielos, dice el rey, y reunirá como un pastor reúne sus cabritos y los separa de las ovejas. Así dice que será como vendrá el Rey de Reyes y va a separar a su derecha las ovejas, le llama benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para ustedes. Ahí estamos viendo que Dios te habla de una heredad. La heredad que deberíamos de estar detrás y hacer las diligencias de aceptación de herencia es la del reino de Dios. Para hacer las diligencias tú necesitas un abogado y ese abogado es Jesucristo. Jesucristo ante el rey, que es a la vez nuestro juez, Él es el que te va a dar la herencia, Él es el que te va a dar las escrituras de la bendición que Dios ha preparado para ti, estimado, porque tú eres un hijo legítimo de Dios. El hijo legítimo de Dios es aquel que está en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas para Él. Esas son las cosas que heredamos, que llegamos a tener, casas, carros, una preparación académica, una familia. Todas esas cosas son precisamente las que Dios nos ha prometido que vamos a heredar. Por eso, en el libro de la palabra de Dios, a mí me gusta poner también esta parte donde conocemos lo que dice el Señor y dice así: en todos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces no eres hijo de Dios y por lo tanto no tienes derecho a una herencia porque no la vas a obtener nunca. Y por eso dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, nosotros somos nacidos de nuevo. Todo el que es nacido de nuevo tiene el espíritu de adopción, porque nacer de nuevo significa ser adoptado, porque la palabra nacer de nuevo es cuando tú te conviertes en un ciudadano del cielo.
Y es así como eso se entiende, porque es una palabra arcaica, porque nacer de nuevo se usaba en aquel tiempo, porque no existía la palabra naturalizado. Ahora sabemos que somos naturalizados del reino de Dios y por eso tenemos derecho a todas las cosas que Dios dice que son nuestras. Por eso, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, ahí estamos viendo que somos coherederos de la bendición, coherederos del reino, coherederos del paraíso, coherederos de todas las cosas que Dios nos ha prometido, estimado amigo. Hay que ver claramente y entender que las cosas no son para todos. Porque no es que este hermano va a la iglesia, él se congrega así, pero camina en el Espíritu. Porque mire, caminar en el Espíritu significa caminar en el amor, no golpear a nadie, no ofender a nadie, no gritarse con el hermano, no pelearse con la del mercado. En fin, ser una persona afable, humilde, mansa. Pero una persona que no observa este criterio, entonces no puede decir que anda en el Espíritu. Porque andar en el Espíritu es así como Jesús anduvo. Jesús anduvo en el Espíritu. Y Dios quiere que andemos en el Espíritu porque Él es el que nos va a dar testimonio de que somos hijos. Yo a veces me pongo a analizar, ¿verdad? Cuando alguien me grita y digo yo, ¿le voy a gritar? No. ¿Por qué no voy a gritarle? Porque yo tengo otra naturaleza. Yo tengo otro ADN. El ADN mío es del Padre Celestial. Y el Señor dice que ¿acaso no podéis soportar una ofensa? Entonces yo dejo pasar las ofensas. ¿Por qué? Porque digo, yo soy un hijo de Dios y yo camino en el Espíritu. Si el otro no camina en el Espíritu, pero se congrega y es una persona que dice que es hijo de Dios, yo ahí lo dejo. ¿Para qué me voy a poner a pelear y demostrarle que no es hijo de Dios? Que se lo diga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a decir, mira, oye, tú no eres hijo mío. Tú no eres hijo, yo no te he engendrado, ¿verdad? A saber qué pata puso ese huevo, como dicen algunos. Entonces, pero ahí andamos diciendo de que somos hijos de Dios. Y eso es falso, y es bueno que alguien te lo diga, y yo te lo digo, examina tus hechos. Dice la Biblia que por los frutos los conoceréis. Te hago una pregunta, ¿te peleas todavía con tus hermanos y te gritas y te decís ofensas, los maldecís? Le decís perra, perro, y se golpean con las palabras? ¿Eres hijo de Dios? ¿Crees que los hijos de Dios así son? No, mi estimado. El que es hijo de Dios perdona. El que es hijo de Dios no se da por ofendido. El que es hijo de Dios todo lo cree, todo lo soporta. Ese es un verdadero hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios camina en amor. Y si camina en amor, entonces no camina en odio y rencor. Porque esos que están en odio y rencor no son hijos legítimos de Dios. Yo diría que son hijos bastardos. ¿Por qué? Porque no son legítimos. Entonces Dios desea que nosotros caminemos verdaderamente en la verdad. Por eso en el libro también de Hebreos, nosotros encontramos otra parte muy interesante de que habla el Señor. Dice en el libro de Hebreos 9:15, dice el Señor de la siguiente manera: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia eterna. Pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador. El testador murió en la cruz, nos dejó la herencia, somos legítimos herederos por cuanto Él murió para que nosotros aceptemos herencia. El tema de hoy se llama acepta herencia, pero como te digo, tiene que haber requisitos. Y el requisito, el más importante, es que tú camines en el Espíritu. Porque los que dice la Escritura que son guiados por el Espíritu, esos son hijos legítimos.
Hoy yo me puedo llamar evangélico, me puedo llamar católico, me puedo llamar de lo que sea, pero si no tengo ese espíritu, por eso es que Jehová en el libro de Números nos dice estas verdades, dice claramente, miren, dice, al único que le di heredad, dice la escritura, es a Caleb. Una bendición para el licenciado César Montesino, que también está oyendo esta prédica. Qué bien. Me alegra que hay hermanos que están siempre hambrientos de la palabra. Y qué importante es que la herencia se pueda tener. Por eso es que mucha gente no prospera económicamente. ¿Por qué? Porque ellos desean y anhelan lo de otro, y a lo mejor ese otro no anda en el mismo espíritu. Por eso dice el Señor Jehová que a Caleb es el único que le dio la heredad, por cuanto él tenía un diferente espíritu. Aún Jesús, cuando se topó con aquellos apóstoles que le dijeron, ¿querés que mandemos rayos, Señor? ¿Y ustedes qué espíritu tienen?, les dijo. Porque el espíritu de nosotros es de ayudar, colaborar, perdonar, llevar ayudas económicas, hacer una serie de cosas importantes. Eso es lo más importante que debemos de hacer. Por eso, hermanos, yo les digo en el libro de Gálatas 4:1, dice la palabra de Dios que Él nos ha dado adopción. Somos adoptados. Entonces, si somos adoptados, esa es nuestra partida de nacimiento, lo que dice la Escritura. Ahora, como el reino de Dios es espiritual, la carne no puede heredar. No puede, porque la carne no. Es decir, como esto es espiritual, el único que puede heredar es el espíritu que tenemos nosotros. Por eso es que en el reino de los cielos no cualquiera puede entrar. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién le puede decir Señor, Señor? Aquel que es hijo, aquel que legítimamente fue adoptado, fue naturalizado. Su partida de nacimiento está en los cielos. Pero ¿cómo podemos nosotros reconocer a un verdadero hijo de Dios? Lo podemos reconocer únicamente viendo sus actos. Quédesele viendo al hermano. Mire cómo actúa. Mire si es una persona tranquila, amorosa, colaboradora, generosa, y es una persona que solo falta que tenga una corona en la cabeza de esas de santos. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios no pelea. Un verdadero hijo de Dios ha dejado de hacer muchas cosas que antes hacía. Como dice Pablo, y el que tomaba ya no tome, y el que fumaba ya no fume, y el que tenía 4 mujeres, pues por lo menos disminuya. Que yo tenía un amigo que él era de mi congregación, y yo le dije, mire, el Señor me habló y me dijo que ya basta del adulterio. Y entonces él me dijo, sí, hermano, tiene razón, voy a dejar eso. Y empezó a dejar las mujeres. Y él se convirtió, ahora es un hijo de Dios, pero ya se le ven otros frutos. Ahora yo te pregunto a ti, estimado, que me estás oyendo, el Señor te dice, ¿a dónde están tus frutos? El Señor te dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Tú puedes engañarte a ti mismo, andar diciendo que eres hijo de Dios, que eres una excelente persona, pero el único que te va a juzgar solo es Jesucristo. Y los hermanos, no podemos juzgarte, pero podemos ver tus frutos. Y si los frutos que nosotros vemos no nos parecen, entonces nosotros no te podemos aceptar como hermano. ¿Cómo le voy a decir hermano yo a alguien que todavía anda mujereando, que anda robando, que anda matando, que anda secuestrando y se llama hermano? No le podemos decir hermano a cualquiera. No le diga hermano a cualquiera, hermano. No le diga a cualquiera, dígale al que usted ya le vio los frutos, a ese sí dígale hermano. Por eso el Señor dice, no le digan padre a cualquiera, porque mire padre, ¿cuál padre? No, el Señor dice, Padre solo hay uno, es el Padre nuestro Señor. Ese es lo que Dios nos dice en su palabra, y por eso hermanos, yo los invito, ya para ir terminando el mensaje, porque los mensajes
hermano, es mejor recibir poco, pero bien, como dice el dicho, poco pelo, pero bien peinado. Pero muchos de nosotros hablamos y hablamos un montón de cosas y al final no decimos nada. Por eso termino diciéndote esto. En el libro de Gálatas 4:1, Dios te habla que es necesario que tú tengas el espíritu de adopción, porque solo así es como tú vas a poder ser un verdadero hijo de Dios, porque el Hijo de Dios camina en espíritu y es guiado por el Espíritu. Por eso el Señor te dice en esta mañana, hermano, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Ya no sigas pensando como lo has hecho siempre. Yo voy a engañar a los hermanos. Yo le voy a decir que soy hermano. Yo le voy a decir que me congrego en tal iglesia. Pero el Señor te dice en su palabra que te estás engañando a ti mismo. Porque Él cuando tú te presentes en el lugar donde Dios ha escogido para ti, tú vas a querer engañar al Señor y el Señor te va a decir bien claramente, no te conozco. Así que el Espíritu Santo reconoce quiénes son sus hijos. Y por eso dice el libro de Gálatas 4:1, y aquí termino, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos el adopción, el espíritu de adopción de hijos, porque sois hijos. Y Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahí, hermano, es cuando quiero reconocer algo. Muchos, verdaderamente estamos como niños y no hemos entendido que tenemos una heredad muy grande. Y un niño desconoce y necesita tutores. Tú ya no necesitas tutor. El único tutor que tú necesitas es el Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu te dice a través de mí, cambien su manera de pensar, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Yo los invito, hermanos, que acepte herencia. Y usted haga una oración y dígale, Padre, yo quiero recibir mi herencia. Pero tienes que saber algo. Primero tienes que creer que hay un reino. Muchos evangélicos son bien lindos, han aceptado a Cristo, pero no creen que hay un reino. No creen que Jesús es rey. Y no creen que hay un espíritu de adopción. Y se hacen religiosos y al único que le creen es al pastor, pero a nadie más. Entonces, yo no te digo que no creas en tu pastor, pero lee la Escritura. Yo te he leído la Escritura. Entonces, te resumo de esta manera. ¿Cómo puedes aceptar herencia? Tienes que hacer las diligencias de aceptar herencia. Tienes que buscar un abogado, ¿verdad? Ese abogado no cobra nada, se llama Jesucristo. Y Él va a presentar tu caso para que salga de la diligencia, de aceptar herencias. Por eso te digo en esta preciosa mañana que la herencia está esperando para ti. Yo estuve esperando mi herencia desde el 85 hasta el 2021, pero gracias a Dios ya la recibí. Hoy Dios quiere que tú recibas la bendición de la herencia de Jehová, pero tienes que reconocer que hay requisitos para aceptarla, y uno de ellos es que tenés que ser guiado por el Espíritu Santo. Y ser guiado por el Espíritu Santo significa ser guiado por la palabra de Dios y por ese Espíritu que está dentro de nosotros, que nos lleva por caminos diferentes, caminos de bendición. Te invito a que esperes y hagas la oración para convertirte en hijo de Dios, entonces podrás tener la herencia. Yo te pido que hagas esta oración conmigo para que tú puedas también tener la oportunidad de ser un hijo de Dios. Repite conmigo esta palabra. Querido Padre Celestial,
Hoy entiendo, Señor, que la herencia que me pertenece a mí, Señor, ha estado ahí abandonada porque yo no sabía que hay que ser hijo de Dios para tener derecho a adquirirla. Hoy, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor, como mi Rey, y te pido que me registres en el libro de la vida para que yo tenga, Señor, bendito Dios, mi nacionalidad de hijo de Dios, nacionalidad celestial, y que yo pueda, Señor, tener acceso a todas las riquezas que tú nos has prometido en el reino de Dios. Gracias te doy, Señor, por haberme registrado, y en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Hermano, si usted hizo esta oración, usted es un nuevo hijo de Dios, hermano mío. Que Dios me lo bendiga y volvámonos a ver el próximo domingo.